esto, me gustaría dar la bienvenida al doctor Iter Sandoval, vicepresidente del SPOC, quien estará a cargo de la presentación del evento. Bienvenido, doctor Sandoval. Gracias. Buenas noches. El día de hoy, 26 de mayo del 2022, la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología le da la bienvenida y es en esta oportunidad para continuar con la educación médica continua. Es un curso que estamos iniciando el día de hoy con el módulo 1, el curso de actualización en anticoncepción, en el simposio de Nefes Majalderato de Australia. Este curso va a ser moderado por el doctor Valentín Jaimes. Tenemos a nuestro expositor, el doctor Eduardo Cáceres, el doctor Valentín Jaimes, nuestro moderador, que ha hecho sus estudios en la Universidad Mayor de San Marcos, es profesor de la Universidad Nacional Federico Villarreal, es expresidente de la Sociedad Peruana, de nuestra sociedad, de la Sociedad Peruana de Ginecología, es fellow de COP y es expresidente de la Sociedad de Anticoncepción. Es un colega que siempre está interesado en la educación médica continua de nuestros médicos, al igual que nuestros expositores. Dejo la palabra para las presentaciones correspondientes al doctor Valentín Jaimes. Doctor Valentín. Listo. Buenas noches, estimados colegas. Buenas noches, señor presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Buenas noches, doctor Eduardo Cáceres. Realmente, para presentar al doctor Eduardo Cáceres, que todos lo conocemos, él es egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ha tenido la suerte, como digo yo, de haber hecho su residentado en el Hospital Nacional Edgardo Revalianti Martins y de haberse quedado ahí trabajando hasta hace poquitos años. Y realmente durante todo ese tiempo se ha desempeñado en una magnífica labor, tanto con sus pacientes como también con los alumnos. Y durante todo ese tiempo, hasta ahora, sigue en la actividad académica y nos está trayendo unas novedades con respecto al uso de los medicamentos para lo que él nos va a mencionar. Entonces, por favor, doctor Cáceres, puede pasar a hacer su presentación. Muchas gracias, doctor Valentín Jaimes, por esa presentación. Se ve que somos amigos de mucho tiempo. Realmente es muy grato participar en este tipo de actividades porque somos muy inclinados hacia lo que significa la docencia. Quisiera entonces aprovechar el tiempo destinado en este primer curso de actualización en anticoncepción para hacer mención de lo que se va a realizar en esta ocasión. Realmente, ya que se trata de un curso de actualización en anticoncepción, como suele decir el dermatólogo, vamos directamente al grano. El tema elegido para esta ocasión realmente es lo que significa la composición y respaldo en la vida real de una magnífica combinación. Por un lado está el dienogest como progestágeno, acompañado del valerato de estradiol. Sabemos la importancia de lo que significa la salud reproductiva en nuestra especialidad de ginecología y obstetricia. Abarca un gran porcentaje de esta actividad y allí vemos la importancia de la anticoncepción, ya que constituye el instrumento indispensable para nuestra labor diaria. Por lo tanto, todo proveedor de servicios de esta especialidad requiere una actualización permanente. Ya que se trata de un curso de actualización, hagamos un refresco de algunos aspectos en este terreno. Por ejemplo, recordemos que las opciones anticonceptivas pueden ser definitivas, es decir, métodos quirúrgicos, y temporales. Vamos a centrarnos más que nada en las temporales. Y dentro de las temporales sabemos que pueden ser no hormonales, como por ejemplo los métodos de abstinencia periódica y el dispositivo intrauterino inerte. Y el otro lugar lo ocupan los hormonales. Ahí es donde vamos a centrarnos.
Dentro de las opciones anticonceptivas hormonales, por un lado tenemos a los métodos combinados, por ejemplo, la píldora combinada, el inyectable mensual, el parche transdérmico y el anillo vaginal. Y dentro de las opciones de solo progestágeno, tenemos a la mini píldora, es decir, la píldora de solo progestina, el inyectable trimestral, los implantes subdérmicos y el denominado SIU, es decir, el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel o DIU hormonal. La píldora, haciendo un resumen, es denominada el anticonceptivo oral combinado. Combina estrógeno por un lado y progestágeno por otro. El estrógeno, como siempre en los últimos años, a dosis baja, y el progestágeno también a menor dosis y con la introducción de moléculas nuevas y más potentes. El estrógeno, que realmente está en la mayor parte de los anticonceptivos orales, es el etinil-estradiol. Sin embargo, ya le ha dado paso a lo que es el valerato de estradiol. Y dentro de los progestágenos, recordemos que hay derivados de la progesterona, de la testosterona y de la espirolactona. Por ejemplo, algunos derivados de la progesterona, es bueno mencionarlos: ciproterona, clormadinona y la medroxiprogesterona. Derivados de la testosterona tenemos al norgestrel, levonorgestrel, desogestrel, gestodeno, norgestimato y el dienogest. Y el único derivado de la espironolactona es la drospirenona. En esta diapositiva lo que podemos hacer es una revisión rápida del perfil farmacológico de algunos progestágenos. Por ejemplo, toquemos a la drospirenona, caracterizada por su efecto antiandrogénico y antimineralocorticoide. Igualmente, el levonorgestrel es bueno recordar que tiene un efecto androgénico, pero es una actividad no importante en dosis terapéuticas. Y también revisemos al dienogest, caracterizado por su efecto antiandrogénico. Pregunta importante: ¿cómo actúa la píldora? Va a ser un recuerdo. El progestágeno, por su parte, ¿qué hace? Bloquea el pico de la hormona LH, fundamental para que haya ovulación. Por lo tanto, al hacer esto, inhibe la ovulación y además produce un espesamiento del moco cervical. El estrógeno cumple con bloquear a la hormona folículo estimulante y por eso es que evita el crecimiento folicular y además estabiliza el endometrio. Juntos, los dos elementos hormonales a dosis baja tienen una acción sinérgica. La forma de uso, recordemos que hay varios esquemas: el de 21x7, el de 24x4, el llamado régimen dinámico, que es el que vamos a revisar en esta ocasión, que es de 26x2, y también tenemos que mencionar al ciclo extendido, que significa 84 de uso y 7 días de reposo. Usualmente se recomienda el inicio, ya que son dosis bajas, el primer día del ciclo, y mucha disciplina en el uso. Los riesgos que están asociados a la píldora, por ejemplo, el tromboembolismo venoso, de gran importancia, y los beneficios que la píldora puede brindar son aquellos anticonceptivos y algunos beneficios adicionales. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos beneficios adicionales para la salud en relación a algunos anticonceptivos. Recordemos al Yasmin, al Yasminic y a Claira. Claira realmente es el primer anticonceptivo oral de contenido de estradiol. Haciendo un poco de historia en anticoncepción oral, recordemos que hace ya 62 años que fue aprobado por FDA el Enovid. Contenía 150 microgramos de mestranol como estrógeno y 9.85 miligramos de noretinodrel como progestágeno. 3 años después, ya la FDA reportaba más de 350 casos de tromboembolismo venoso. Y para 1967, el Comité Británico de Seguridad en Drogas reportaba más de 1000 casos de tromboembolismo venoso. Ya en 1970 se consideró que los casos de tromboembolismo venoso eran atribuibles a la dosis de estrógeno por su efecto procoagulante. Por lo tanto, se instaló una estrategia que significaba reducir la dosis del estrógeno.
Así, la dosis de estrógeno, que fue inicialmente 150 microgramos, bajó a 50, pero ya de etinilestradiol a 30, a 20, y al año 2000 se tuvo ya los 15 microgramos de etinilestradiol, la dosis ultra baja. Actualmente la dosis de etinilestradiol es o 30, 20 o 15 microgramos, pero es bueno recalcar que la dosis de 15 microgramos se suele asociar con problemas de control del ciclo. A pesar de estas medidas de reducción de la dosis de estrógeno, sin embargo, persiste el riesgo de tromboembolismo. Por supuesto, este riesgo es mucho menor que durante un embarazo, durante el parto y el puerperio. Si en la consulta encontramos que una futura usuaria presenta ciertos factores de riesgo para tromboembolismo, es importante y recomendable recurrir a los llamados criterios médicos de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud, que periódicamente tienen una revisión por expertos. Se dio el caso de la investigación de un anticonceptivo oral basado en estradiol, ya que el etinilestradiol estaba asociado a la mayoría de efectos adversos de los anticonceptivos orales, por ejemplo, la influencia en el metabolismo hepático, el incremento del potencial del tromboembolismo venoso y su efecto sobre niveles de lípidos y de la presión arterial. Felizmente, las progestinas pueden encargarse de modular estos efectos. Recordemos algunos factores de riesgo para tromboembolismo venoso, por ejemplo, la edad avanzada, el incremento de peso, la gestación, el parto y el puerperio, algunas mutaciones genéticas que afectan la coagulación y una historia familiar y personal de tromboembolismo venoso, y en casos de inmovilización que obligan a una cirugía de repente o a un accidente. Es bueno revisar los llamados criterios médicos de elegibilidad para uso de anticonceptivos. Los requisitos para hacer una adecuada selección de métodos anticonceptivos se basan en tres aspectos importantes: la libertad, que es un derecho de la usuaria; la información, que es un deber de nosotros como proveedores, y la información debe ser completa e imparcial, y de criterios apropiados, que también es responsabilidad de nosotros. Haciendo un resumen de la clasificación que acabamos de mencionar de estos criterios médicos de elegibilidad, hablamos de una clase 1, cuando de por medio hay una condición o patología que no significa restricción al uso del método. La clase 2 es cuando la condición o patología significa que hay ventajas con el uso del método y superan a los riesgos. En la clase 3, ya la condición o patología hace que los riesgos reales o potenciales superen a los beneficios. Y en la clase 4, la condición o patología que presenta un riesgo de salud inaceptable cuando se utilice este método anticonceptivo. La conducta entonces de los proveedores, de nosotros como proveedores del servicio, sería: en categoría 1 no hay restricciones para el uso del método; en categoría 2 generalmente está recomendado el método; ya en categoría 3 el método no está usualmente recomendado, salvo que no haya otra opción; y en categoría 4 el método ya no debe ser utilizado. Es bueno también recordar algunos estudios sobre seguridad, algunos a largo plazo, como por ejemplo el estudio EURAS y el estudio INGENIX, ambos con la finalidad de ver la seguridad cardiovascular de una opción anticonceptiva que tenía 30 microgramos de etinilestradiol y 3 miligramos de drospirenona comparada con otros métodos anticonceptivos orales. Cuando hablamos de innovación en anticoncepción, nos estamos refiriendo a nuevas progestinas con nuevos beneficios, a nuevos estrógenos, es decir, el estradiol que ya entra en reemplazo del etinilestradiol, nuevas formas de aplicación, nos referimos al parche, por ejemplo, nuevos regímenes con la aparición del régimen de 24x4 y los llamados ciclos extendidos. Y si hablamos de beneficios adicionales no anticonceptivos, estamos hablando del síndrome disfórico premenstrual y el sangrado menstrual abundante. Algunos enfoques para mejorar tolerabilidad y aceptabilidad de los anticonceptivos orales: la reducción de la dosis de etinilestradiol,
que desde una dosis mayor a 50 microgramos ha logrado llevarse a 15 o 20 microgramos diarios. La introducción de más progestinas modernas y el reemplazo por estrógenos naturales del etinilestradiol. Eso llevó al desarrollo de anticonceptivos basados en estradiol, que es el estrógeno producido por el organismo femenino. Para hacer este desarrollo de un anticonceptivo conteniendo un estrógeno natural, todo nació porque se pensó que en el aspecto natural esto sería muy bienvenido, no solo en el lado de nosotros como médicos, sino en el lado de las pacientes. Considerando también, luego de 4 décadas en anticonceptivos conteniendo etinilestradiol, era necesario uno nuevo con estradiol. Y entonces la principal característica innovadora viene a ser el estradiol. Entramos así entonces a desarrollar algunos aspectos de esta combinación que es el centro de esta reunión. La combinación entre dienogest y el valerato de estradiol. Ya se sabe que el dienogest es el compañero ideal del valerato de estradiol. Se llevaron a cabo estudios para definir el esquema óptimo. Se probó múltiples regímenes para lograr la inhibición de la ovulación y el control del ciclo. Y se llegó a la conclusión que se tenía que elegir la llamada dosificación dinámica. Este primer anticonceptivo oral con estradiol natural pasa por los siguientes elementos. Luego de la ingesta por vía oral del valerato de estradiol, pasa por el aparato digestivo, pasa por el hígado, el famoso primer paso hepático, y de ahí sale ya en forma de ácido valérico, estradiol, estriol y estrona. En esta diapositiva la intención es verificar lo que significa la proliferación endometrial con estradiol. Sabemos que el estradiol tiene una potente proliferación endometrial. Lamentablemente, cuando está en presencia de un progestágeno, este progestágeno estimula a una enzima, a la estradiol 17 beta dehidrogenasa, y rápidamente se convierte en estrona, que tiene una proliferación endometrial débil. Por lo tanto, la disponibilidad del estradiol que ingresó disminuye notoriamente. A su vez, el progestágeno también disminuye por su efecto la cantidad de receptores del estradiol. Y eso juntando los dos elementos, hacen que la proliferación endometrial esté disminuida, y este es un potencial para un sangrado y un manchado irregular. Aquí tenemos los fundamentos para la llamada dosificación dinámica. Simplemente introducir, vemos en el lado izquierdo, en la parte central, vemos que a través de esta dosificación dinámica, la dominancia de estrógeno temprano asegura una proliferación endometrial inicial para que no suceda la proliferación endometrial disminuida y por lo tanto el potencial para sangrado y manchado irregular. Justamente ahí es que radica la base de esta dosificación dinámica. Este régimen dinámico de dienogest y valerato de estradiol significa decremento del estrógeno e incremento del progestágeno a través de un lapso de 26 días. Al principio del ciclo hay dominancia estrogénica y de la mitad hacia el final hay dominancia progestagénica. Esto lo vamos a ver de repente en una otra diapositiva mucho más explicativa. Esto permite una efectiva inhibición de la ovulación y un efectivo control del ciclo. Acá lo vemos. Justamente, este régimen involucra 26 tabletas activas y hay 2 de placebo, de tal manera que la distribución es la siguiente. Los 2 primeros días se tiene 3 miligramos de valerato de estradiol y los 22 días siguientes la dosis de valerato de estradiol baja a 2 miligramos para seguir disminuyendo en los 2 últimos días, el 25 y el 26. O sea, vemos que hay decremento del valerato de estradiol a través de los 26 días para pasar luego a los 2 últimos elementos que son los del placebo. A su vez, el dienogest, a partir del 3er día al 7º, ingresa con dosis de 2 miligramos y en los 22 días siguientes sube a 3 miligramos. Hay incremento del dienogest.
¿Qué cosa diferencia entonces a esta combinación denominada Claira de los demás anticonceptivos orales? La presencia del estradiol, la presencia del Dienogest, que es un progestágeno con una alta acción endometrial, denominada uterotrófica por su gran afinidad por el endometrio, a través de este régimen dinámico único hasta el momento y que ha sido estudiado en mujeres con sangrado menstrual abundante y prolongado. A nivel Europa tuvo lugar la introducción mundial. Se inició en los 6 países cuyas banderas están en la parte inferior de esta diapositiva. 2 meses después ya se solicitó la aprobación a FDA y en septiembre del mismo año 2009 se lanzó en otros 15 países europeos. Por tanto, esta combinación es el primer anticonceptivo oral con la presencia del estradiol natural. Es bueno saber que la farmacocinética y la farmacodinámica del valerato de estradiol y del estradiol son comparables. En cuanto al metabolismo del valerato de estradiol, es más rápido que el del etinilestradiol. Y por su parte, el etinilestradiol está asociado con un incremento de la biodisponibilidad oral. ¿Por qué? Porque previene el metabolismo hacia la estrona. Y eso determina más actividad biológica sostenida si lo comparamos con los naturales. Acá podemos hacer un resumen de los efectos biológicos, tanto del valerato de estradiol como del etinilestradiol. Por ejemplo, en relación a lo que es supresión de ovulación y supresión de la FSH, 2 miligramos de valerato de estradiol es aproximadamente igual a 20 microgramos de etinilestradiol. En relación a la estimulación endometrial, 2 miligramos del valerato de estradiol también es aproximadamente igual a 20 microgramos del etinilestradiol. Y en lo que respecta a la maduración celular de la superficie vaginal, el efecto del valerato de estradiol a dosis de 2 miligramos es ligeramente más pronunciado que esos 20 microgramos de etinilestradiol. Y en relación a la síntesis de proteínas hepáticas, sabemos que los 2 miligramos del valerato de estradiol tienen un efecto menos pronunciado que 20 microgramos de este último, del etinilestradiol. Revisemos algunos aspectos en relación al Dienogest. Es considerada una progestina única. Es derivada de la 19-nortestosterona. Su peculiaridad es que tiene un grupo cianometil en lugar del grupo etinil en el carbono 17. Tiene además este doble enlace y tiene una particularidad en especial. A pesar de ser derivada de la 19-nortestosterona, tiene también propiedades de progesterona. Algunos le llaman una progestina híbrida. Algunas propiedades farmacológicas de este progestágeno, por ejemplo, tiene similitudes con derivados de la 19-nortestosterona. Hablamos de una vida media corta en el plasma, un fuerte efecto progestacional en el endometrio y una biodisponibilidad alta por vía oral. Similitudes con derivados de la progesterona, porque la inhibición que logra es relativamente baja en lo que respecta a la secreción de la gonadotropina y su actividad antiandrogénica. Y algunas propiedades adicionales: no interactúa con proteínas específicas de transporte, como por ejemplo la globulina transportadora de hormona sexual o la globulina transportadora de glucosa. Si revisamos algo más lo que es la dosis dinámica, los beneficios que llega a brindar son una eficacia anticonceptiva confiable, un buen control del ciclo, menos síntomas en relación a disminución hormonal porque mantiene niveles de estradiol estables. Y por supuesto, la toma continua de la píldora aumenta el cumplimiento por la paciente, es decir, va a lograr a la larga mayor impacto y mejor adherencia. En esta diapositiva lo que podemos apreciar es los niveles del estradiol que son estables en este curso de régimen dinámico. Igualmente, en relación a la concentración del Dienogest, esta es la curva de tiempo durante la administración diaria. Durante los 26 días y sus 2 días de placebo vemos cómo evoluciona la concentración del Dienogest.
Coloquemos algo de la evidencia científica con esta combinación. Se obtuvo datos en este trabajo de más de 2.200 mujeres en más de 880.000 días de exposición al tratamiento. Fueron 3 grandes grupos a través de un estudio multicéntrico. 2 de los grupos fueron conducidos en Europa y 1 en Norteamérica. Por supuesto, el ingreso fue de mujeres saludables que buscaban anticoncepción, algunas iniciadoras y algunas continuadoras. En los grupos europeos, las edades que se tuvo en consideración fueron de 18 a 50 años y en el grupo de Norteamérica las edades oscilaban entre los 18 y los 35 años. Se excluyó a obesas y fumadoras mayores de los 35 años. Aquí podemos revisar lo que es eficacia y tolerabilidad de este estudio. Vemos lo que era la eficacia a través del índice de Pearl. Cuando se trataba de los grupos europeos, se obtuvo un índice de Pearl de 0.7 por 100 mujeres primer año de uso. Y en el grupo, o los grupos que oscilaban las edades de 18 a 35, 0.94 por 100 mujeres primer año de uso. En relación a tolerabilidad, los eventos adversos fueron los típicos que conocemos. Hubo una baja tasa de descontinuación y relacionada con efectos adversos, es decir, solamente un 10%. Y cerca del 80% de mujeres resultaron satisfechas o muy satisfechas. Este estudio de control del ciclo, en el cual se pudo comparar a Claira versus una combinación de etinilestradiol a dosis de 20 microgramos con 100 microgramos de levonorgestrel. Fueron 7 ciclos con doble enmascaramiento y se trató de comparar el patrón de sangrado, de control del ciclo y seguridad con las 2 opciones. Podemos apreciar los resultados. En cuanto a duración del sangrado programado, fue significativamente más corta con el Claira. En relación a la intensidad del sangrado programado, significativamente más ligero con la combinación de Dienogest con valerato de estradiol. Y en cuanto al número promedio de días de sangrado manchado, fueron menos días de sangrado manchado con la opción de Dienogest y el valerato de estradiol. En relación a la tasa de discontinuación, fue baja. Esto se pudo apreciar en 20 ciclos de tratamiento utilizando esta combinación. Vemos, por ejemplo, que la tasa de descontinuación fue de 21%. En relación a eventos adversos, un 10%. Y en cuanto a desórdenes del sangrado, únicamente 2,5%. En lo que es seguridad y tolerabilidad general, efectos colaterales se presentaron con una baja incidencia. Por ejemplo, molestias mamarias, metrorragia y cefalea. Vemos los porcentajes que son bajos realmente. En general, solamente el 10% de mujeres abandonaron el estudio por efectos adversos y un porcentaje de 0.3% por eventos adversos serios. Algunos trabajos, por ejemplo, el llamado estudio INAS, Score 1, vemos en relación a lo que es seguridad cardiovascular. Vemos que fue un estudio prospectivo no intervencionista realizado en Estados Unidos y 7 países de Europa. Vean el número de participantes introduciendo a Claira y la opción de un anticonceptivo oral combinado. Y como conclusión podemos apreciar en la diapositiva que el riesgo cardiovascular fue similar e incluso menor cuando lo comparamos a Claira con la opción que contiene levonorgestrel u otros combinados. Y en el lado derecho de la diapositiva lo que podemos apreciar es la tasa de falla anticonceptiva con uso típico fue menor si comparamos a Claira con otros anticonceptivos, incluyendo aquel que contiene levonorgestrel. Algunos otros beneficios que se pueden obtener con esta combinación: reducción en cuanto a lo que es cefalea y dolor pélvico. Acá tenemos el llamado estudio Harmony 2, fue multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y comparativo. Se comparó Claira versus una opción de combinación de etinilestradiol y levonorgestrel. La conclusión es que
76% reportó bienestar físico luego de cambiar de un anticonceptivo a lo que significa Claira. Hubo reducción de cefalea y dolor pélvico. Una gran mayoría de mujeres, prácticamente un 80%, estuvieron satisfechas con esta combinación. Un porcentaje también bastante alto, 86% de mujeres, calificaron su bienestar como mejor o igual con esta combinación. Y en relación a la seguridad del perfil hemostático, se apreció una comparación de dos variables. Vemos acá, por ejemplo, la protrombina como uno de los parámetros y el dímero D. Se comparó la combinación de valerato de estradiol dienogés versus etinilestradiol con levonorgestrel y podemos apreciar realmente que hay bastante seguridad en relación a lo que es el perfil hemostático. Igualmente, en lo que significa el perfil metabólico, brinda bastante seguridad. Aquí se puede apreciar lo que es en relación a los parámetros de los lípidos. La conclusión es que en la combinación de dienogés y valerato estradiol versus la que tiene levonorgestrel, la tendencia con lo que es el dienogés y valerato de estradiol, la tendencia del HDL colesterol es hacia arriba, totalmente favorable, y en el caso del LDL colesterol hacia abajo. O sea, se están logrando los efectos positivos que uno desea a través de un anticonceptivo. En relación al uso de esta combinación, la idea es que las píldoras sean tomadas continuamente y en orden. Un resumen sería: una dama que no tiene uso de anticonceptivos previamente, ¿cuándo debe comenzar? El primer día del ciclo menstrual. En el caso de aquella que está utilizando otro oral o un anillo o el parche, empezar a utilizar al día siguiente después de la última pastilla activa o al día siguiente del retiro, sea del anillo o del parche. Y si sale de mini píldora, del sistema intrauterino, de la inyección o del anillo, en cualquier momento puede iniciar, pero utilizando 9 días un método de barrera tipo condón. En cuanto a la eficacia de Claira, por ejemplo, en el tratamiento de la hemorragia uterina disfuncional, permite la reducción del sangrado menstrual y del dolor asociado a la menstruación. Podemos apreciar en esta combinación, en el lado izquierdo vemos a Claira versus placebo, permitió un porcentaje de reducción del sangrado menstrual alta, de 88%, inclusive reducción de un porcentaje notorio de uso de protección sanitaria y una tasa de amenorrea baja de 20%. Hubo también una reducción en el lado derecho del dolor asociado a la menstruación en el estudio CALM. Hubo alivio del dolor asociado a la menstruación con la utilización de esta opción de Claira. Otros beneficios, esto solamente lo mencionamos en esta ocasión en este curso, pero va a ser desarrollado en otro de los módulos. Es una mención acerca de lo que es el estudio STABLE, en cual se puede apreciar mujeres que presentan disfunción sexual femenina asociada al uso de anticonceptivos orales. El cambio que se logró al pasar a Claira determinó mejoras de los síntomas. Esto va a ser, repito, mencionado en su debido momento en otro de los módulos de este curso. En el manejo de la hemorragia uterina disfuncional, sabemos por definición del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología que si hablamos de una hemorragia uterina disfuncional, estamos hablando de un sangrado menstrual excesivo sin causa orgánica que llega a interferir con la calidad de vida. Esto significa aproximadamente un 12% de problemas que son referidos a nosotros los ginecólogos y tiene una alta prevalencia en todo el mundo. Podríamos decir que 1/3 de mujeres llegan a tener una hemorragia uterina disfuncional en algún momento de su vida. ¿Cuáles son los tratamientos usuales para una HUD? Si hablamos de métodos no hormonales, el uso del ácido tranexámico, AINES. En el terreno de los hormonales, uso de Mirena, anticonceptivos orales combinados o progestágenos.
y en el terreno quirúrgico la ablación endometrial y también la histerectomía. ¿Cuáles son los fundamentos para utilizar Claira como tratamiento de la hemorragia uterina disfuncional? Precisamente las características adecuadas que reúne esta combinación la hacen precisa para este caso, porque el régimen que utiliza esta combinación es de decremento de estrógeno e incremento de progestágeno. El Gynogen permite un efectivo control del ciclo y un buen perfil de tolerabilidad. Algunos estudios clínicos que es bueno mencionar: hubo 2 estudios aleatorizados de doble ciego controlados con placebo a 7 ciclos, 47 centros en Norteamérica y 34 entre Europa y Australia. Se hizo asignación aleatoria a las pacientes que presentaban o sangrado abundante, sangrado prolongado o sangrado frecuente. Los datos que se obtuvo del análisis eran mujeres con edades de 18 a más, asignadas aleatoriamente a Claira o a placebo por 7 ciclos, y lo que se evaluó fueron cambios objetivos en la pérdida sanguínea menstrual. Se confirmó el diagnóstico, se hizo evaluación del tratamiento y se basó esta evaluación en chequeo de las pacientes y la cuantificación de la pérdida sanguínea menstrual. Los criterios de inclusión y exclusión son estos. Los de inclusión: damas que tenían de 18 a más años. Si la edad era mayor a 40 años, la FSH debía estar por debajo de 40 unidades internacionales por litro. Debía ser una dama con disposición a usar métodos de barrera y una biopsia endometrial normal o hiperplasia simple en los 6 meses previos. Y dentro de los criterios de exclusión: sangrado uterino de causa orgánica, enfermedad de von Willebrand, la intención de utilizar el ácido tranexámico o un AINE durante las menstruaciones, que haya habido ablación endometrial reciente en los 2 meses previos y el uso de más de 10 cigarrillos en mujeres mayores a 35 años. Y en el terreno del índice de masa corporal, es decir, mujeres obesas. Como tratamiento de la hemorragia uterina disfuncional, Claira demostró ser efectivo por la reducción rápida, sustancial y sostenida del sangrado, mejoría en parámetros de productividad laboral y mejoría en actividades de la vida diaria. Fueron mujeres que se beneficiaron con el uso de Claira. Esta es una excelente opción de manejo médico para la hemorragia uterina disfuncional, porque es vía oral, es autoadministrada, no es invasiva, es reversible, de corta duración y conserva la fertilidad. Solamente el sistema intrauterino proporciona una eficacia similar. En nuestro país ha recibido la aprobación para el tratamiento de la hemorragia uterina disfuncional en mujeres que desean anticoncepción. Y esto lo podemos apreciar por una decisión del DIGEMIT. En nuestro país, las indicaciones aprobadas son como anticoncepción oral y en el tratamiento del sangrado menstrual abundante en mujeres que no tengan ninguna patología orgánica y que desean, por supuesto, anticoncepción oral. Y ya para concluir, las conclusiones que podríamos mencionar en esta combinación: dienogés, valerato de estradiol, libera estradiol, contiene el dienogés, una progestina con un efecto endometrial específico, el que sea un régimen dinámico, es decir, con disminución progresiva del estradiol y elevación progresiva de la progestina, con buena tolerancia, baja incidencia de efectos secundarios, buen control del ciclo y un sangrado menstrual corto y ligero, y tiene un impacto muy bajo sobre parámetros metabólicos. Y la gran satisfacción que se logra en mujeres a través de ese tratamiento. Agradeciéndoles por su paciencia en escucharme, quedamos a disposición de ustedes. Gracias, doctor Cáceres. Realmente, como siempre, sus presentaciones muy ilustrativas, bastante académicas y que nos enseñan un montón. Yo he estado viendo en
las cosas para enfatizar de repente en algunas preguntas, el uso pues ese de producto de Inoges que nos ha llegado. Digo esto porque antes no teníamos un medicamento tan bueno como para la HUD y para la adenomiosis, ¿no? En cambio ahora sí tenemos todo eso. Y quería pedirle, por favor, doctor, que se pudiera darnos algunos datos para enfatizar sobre el manejo de Inoges, tanto con el estrógeno como también sin el estrógeno, o sea, el Inoges solo. Por favor. Gracias. Claro que sí. Realmente la utilización del Dienogest nos brinda una serie de oportunidades por el efecto uterotrópico, es decir, su afinidad grande por lo que es el endometrio. Podemos perfectamente manejarlo no solamente dentro de lo que significa el terreno anticonceptivo, sino también por algunos efectos que hemos podido analizar a través de esta presentación, en los cuales se hace hincapié en lo que significa disminución de algunas molestias, algunas incomodidades que suelen tener las damas a veces en su vida y que se ven aliviadas a la vez que están utilizando un método anticonceptivo que contiene esta progestina y paralelamente logran una disminución de alguna de las molestias. Hablamos de los efectos adicionales, es decir, es una progestina que no solo nos permite lograr el efecto deseado anticonceptivo, sino también beneficios adicionales. Por ejemplo, yo creo que no escapa del control de nosotros, del conocimiento, el hecho de que podemos a través del uso de un buen progestágeno lograr un efecto adecuado en el manejo de entidades como por ejemplo la endometriosis y otros elementos, otras entidades en las cuales el efecto que logra una progestina se toma mucho en consideración. Sin embargo, en nuestro país realmente está aceptado su uso, como hemos mencionado, como anticonceptivo y también en otras entidades, como por ejemplo la hemorragia uterina disfuncional, lo cual no quita que a través de la práctica diaria cualquier ginecólogo sabe que utilizando un buen progestágeno podemos lograr un gran beneficio en otro tipo de molestias. Por ejemplo, en casos en los cuales las damas se quejan de problemas o molestias similares a lo que significa el hiperandrogenismo, se logra también un efecto deseado. Son beneficios que están dentro del terreno de lo no anticonceptivo, son beneficios adicionales y que son parte de nuestro conocimiento. Gracias, doctor. De repente en algún momento enfatizar si es que en qué condiciones uno escoge solamente Dienogest y en qué condiciones uno tiene que escoger junto con el estrógeno, ¿no? Pero acá tenemos algunas preguntas que nos están haciendo por el chat, pero sí, me los van a aclarar, doctor, las preguntas. Y mientras, por favor, podría darnos ese alcance. Claro. La siguiente, ¿y a quiénes decido yo darles solo el Dienogest y a quiénes darles junto con el estrógeno? Gracias. Perfecto. Sí, a través del tiempo sabemos lo que significa esta progestina o progestágeno, que es el Dienogest. Sabemos que cuando uno desea beneficio anticonceptivo, está indicado utilizar el Dienogest asociado con un estrógeno, es decir, utilizar un elemento combinado, un anticonceptivo combinado. Entonces, cuando deseamos hacer anticoncepción, tenemos que combinar al Dienogest con un estrógeno. En este caso, una muy buena opción por las características que acabamos de revisar es el valerato de estradiol. Ahora, en casos en los cuales se desea solamente el manejo de, supongamos, un caso de endometriosis o adenomiosis, por ejemplo, es una oportunidad para el Dienogest solo. La utilización del Dienogest solo permitiría una acción muy adecuada en ese tipo de entidades. No está demostrado el efecto del Dienogest como anticonceptivo solo. Necesariamente tiene que ir de la mano con la presencia del estrógeno.
para lograr efecto anticonceptivo. Correcto, doctor. Bien, estoy viendo también que están preguntando con respecto a si puede abundar más un poco en los efectos no conceptivos del anticonceptivo con respecto a esta mezcla de analgésicos con estrógeno, por favor. Claro que sí. Realmente tendríamos que ampliar un poquito más en qué sentido. Sabemos, por ejemplo, que una progestina o progestágeno logra un efecto cuando es utilizada a nivel del endometrio. Y mucho tiene que ver la afinidad que pudiera haber por el endometrio. Cuando se utiliza una progestina, entonces va a actuar sobre el tejido endometrial. Nos va a ayudar mucho, por ejemplo, pensemos en lo que es la dismenorrea. La progestina actúa bloqueando, por ejemplo, a la ciclooxigenasa, entra a tallar en lo que es la cadena de las prostaglandinas y produce alivio. Y también produce alivio, por ejemplo, al disminuir la cantidad de tejido, porque produce hipotrofia endometrial. Y gracias a eso disminuye la cantidad de receptores y eso causa un alivio notorio en lo que es la dismenorrea. En lo que es la cantidad de sangrado, efectivamente, la hipotrofia que se logra con el uso de la progestina o progestágeno hace que el tejido endometrial disminuya de grosor, disminuye la cantidad de receptores y eso hace que el efecto sea muy positivo en lo que significan los episodios de sangrado. Entonces, si hacemos una comparación entre elementos que uno puede utilizar para aliviar casos en los cuales hay dismenorrea o quiere uno lograr efecto positivo en lo que es sangrado, las opciones las hemos mencionado. A veces uno recurre al ácido tranexámico, se recurre a AINES, a veces uno pasa al terreno quirúrgico y cuando uno desea utilizar una progestina o progestágeno, tenemos la opción, por ejemplo, en este caso, el Dienogest es una muy buena opción para permitir ese efecto, disminuir la cantidad de sangrado. E igualmente, mencionemos, ya que estamos en anticoncepción hormonal, el levonorgestrel, que viene, por ejemplo, en un dispositivo intrauterino, el SIU, liberador de levonorgestrel, actúa hipotrofiando el endometrio y logra efectos muy beneficiosos. Inclusive, creo que estamos todos en conocimiento de lo que significa. Una dama que ya era candidata a una histerectomía se ve muy beneficiada cuando se utiliza el sistema intrauterino y muchas veces ya no pasa al quirófano. Entonces, hay mucho beneficio con el uso de lo que significa un buen progestágeno para casos de hemorragia o para casos de alivio de la dismenorrea. Perfecto, doctor. Yo creo que con esto hemos copado más o menos lo que nos queda por revisar de las preguntas y le doy pase al doctor Sandoval para que ya nos dé sus palabras de finalización del tema. Gracias, doctor Cáceres. Muy bien. Bueno, agradecemos la participación del doctor Valentín Jaime, pues la integración muy buena, y la presentación de Eduardo también, en este primer módulo del curso de la esterilización y anticoncepción. La sociedad agradece la atención de todos los que han estado con nosotros en este curso. Y también, igualmente, los invito al día martes a nuestra próxima reunión para ver el estado actual de la cirugía fetal múltiple. De nuevo, agradezco a todos, muy buenas noches a todos y el agradecimiento a nuestros invitados el día de hoy. Gracias. Gracias también. Gracias también. Hasta luego.